no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trajera. Tenemos una bendición grande, enorme, hermanos amados, de que el Dios que nosotros predicamos no es un Dios que fue hecho con manos de hombres, no es una talla de imagen y no es ningún madero. El Dios que usted y yo tenemos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador de todas las cosas. Alabado sea el Señor. El discipulado es nuestro regalo a Dios al tomar la cruz. Negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor en todo. En el monte de la gran transfiguración, los 3 discípulos escogidos aprendieron que el sufrimiento lleva a la gloria. Un mensaje que Pedro recalca en su primera epístola. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos se cumplieron en Jesucristo según Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3. La palabra partida en el versículo 31, en el griego es éxodo y se refiere al ministerio total de nuestro Señor en Jerusalén, su muerte, resurrección y ascensión. Como Moisés condujo a los judíos fuera de la esclavitud de Egipto, así Jesús guía a los pecadores, creyentes, fuera de la esclavitud del pecado. Alabado sea su nombre. Porque en ninguno hay salvación, en ninguno hay perdón de pecados, solamente en Dios, solamente en Cristo hay lavamiento de pecados. Ni la lejía ni el mejor jabón de este mundo puede quitar la mancha del pecado de un ser humano, solamente la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese es lo único que le puede quitar el pecado al hombre. Nosotros podemos aparentar hermosos, bonitos por fuera, pero tal vez andemos huesos de muerto y toda muerte en nuestra vida. Pero cuando tenemos la sangre de Cristo, ahí hay libertad, ahí hay vida, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay regocijo, ahí hay bendición, ahí está la gloria de Dios, alabado sea su nombre. Pedro quería hacer del acontecimiento una perpetua fiesta de los tabernáculos. Pero el Padre interrumpió su discurso para recordarle que Jesús no es una religión. Jesús no es un método. Jesús es un modo de vivir diferente al mundo. Y aquel que conoce a Cristo se purifica en esta esperanza que que un día Él vendrá por su pueblo y por su iglesia. La pregunta es, hermano amado y amigo que tú me escuchas, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús, el Hijo del Dios viviente? Porque aquel que conoce a Cristo ya no tiene 2 mujeres. Aquel que conoce a Cristo ya no miente. Aquel que conoce a Cristo ya no roba. Aquel que tiene la simiente de Dios en su corazón ya no dice malas palabras. Aquel que tiene la simiente del Hijo de Dios ya no es estafador. Alabado sea su nombre. Esa es la diferencia entre ser un religioso o ser del mundo a ser un cristiano verdadero. Y nosotros tenemos que aprender a conocerle, Amén. Como dice en Lucas 9, en lo que hemos leído, cuando Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Conoces a Cristo usted? ¿Conoces a Cristo tú? ¿Conoces a Cristo, hermano o hermana, que me estás escuchando? Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiera el Señor que tú seas de los escogidos. Porque hoy las iglesias y los ministerios están abarrotados de muchas multitudes. Pero Dios bendecirá a aquellos quienes se conducen en paz y en santidad. Porque Pedro dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y esa es la palabra de Dios. Sin paz y sin santidad, nadie le va a ver al Señor. Por eso es necesario que como cristianos, como creyentes,
tengamos paz en nuestro corazón y tengamos a Cristo, el Hijo de Dios, en nuestra vida. Porque Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente quiere ser de Dios. Muchos quieren ir al reino de Dios. Muchos quieren ir donde vive Dios. Pero nadie quiere aceptar a Dios aquí en la tierra. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores para conocer al Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y en el versículo número 37 del capítulo 9 de Lucas, dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a confiar en Él. Los 9 apóstoles que quedaron atrás estaban en problemas, porque no pudieron sanar a un muchacho endemoniado que un padre afligido les había traído. Todavía más algunos de los líderes religiosos estaban discutiendo con los apóstoles. Este relato está en Marcos 9, versículo 14. Y probablemente ridiculizándolos por sus esfuerzos inútiles. Jesús les había dado a estos 9 hombres el poder y la autoridad que necesitaban, según leímos en el versículo 1 de este capítulo 9. Pero algo había pasado. La explicación se da en Mateo, en el capítulo 17, versículo 19 al 21. Es evidente que los 9 apóstoles dejaron de orar y ayunar, y su fe se había debilitado. Dios nos llama a que como cristianos tenemos que orar y por periodos de tiempo meternos en ayuno, porque allí es donde se van a romper las cadenas, allí es donde vamos a tener la fortaleza, allí es donde vamos a tener la guerra espiritual. Pero con estos hábitos vamos a estar poderosos en el nombre de Cristo. Pero aquel creyente que no ora y aquel creyente que no dedica tiempo a la devoción del ayuno es un creyente debilitado. Por eso muchos en este tiempo, muchos podemos estar debilitados por no compartir, por no tener este tiempo de devocional, de ayuno y de oración. Por eso el mundo nos arrastra, por eso el diablo se ríe de nosotros, porque nosotros hemos descuidado las armas que Dios nos ha dado. Por eso dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, que nuestras armas de milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en este tiempo hay muchos cristianos debilitados y cualquier cosa lo manda al mundo, cualquier cosa lo bota al mundo. Y es porque no estamos preparados para enfrentar la guerra espiritual. Hermano amado, usted y yo estamos en guerra espiritual todos los días, que no se le olvide. Todos los días estamos en guerra espiritual. Por eso hay mucha gente que una tentación los bota. Una criatura con falda y dos piernas los botan a los hermanos. Igual a las hermanas. Algún fulano bien bonito de su cara, la bota, porque no están preparados, no estamos preparados cuando venga la tentación. Y esa es una de las peticiones que deberíamos de tener en cada oración, hermanos, que Dios nos aparte de la tentación. Cualquier cosa nos bota, ya sea unos tragos, ya sean cervezas, nos botan, porque no estamos como Dios nos quiere que estemos. Pero que Dios nos ayude y nos fortalezca en esta tarde. Porque el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Hay muchos matrimonios destruidos
donde existe el adulterio, la fornicación, porque no hay oración, no hay ayuno. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque sin estas armas nosotros vamos a fracasar. Tenemos fe, gloria a Dios, tenemos fe en Cristo, qué bueno, pero tenemos que tener estas armas para hacerle frente a la guerra espiritual. Sépalo, hermano, hermana que me está escuchando, estamos en guerra espiritual. Efesios capítulo número 6 lo dice. Estamos luchando contra un ejército bien ordenado, autoridades, potestades, gobernadores de las tinieblas, con eso luchamos. No estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra esos espíritus demoníacos que quieren destruir nuestra vida. Y es evidente que los 9 apóstoles dejaron de orar y de ayunar. La poderosa fe que ejercieron en su gira, en el versículo 10, era ahora demasiado débil como para acogerse a las promesas de victoria que Jesús les había dado. No podemos vivir y servir sobre la base victoriosas pasadas. Debemos estar alertas y disciplinados, siempre confiando en el Señor para la obra que Él nos ha encomendado. Y tenemos que andar la espada, que es la palabra, afilada, para que en el momento que venga la situación imparte en la palabra de Dios, y en aquel día no quedará sin recompensa lo que hacen mis hermanos. Su programa Cristo Luz a las Naciones es una bendición para su servidor predicar de la palabra de Dios. Así de que yo le voy a pedir que nos despidamos con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta tarde por tu fidelidad y por tu misericordia. Y en esta tarde, Señor, te ruego que tú bendigas a los oyentes y que tú derrames de tu gracia, de tu espíritu, los fortalezcas, Señor, y sanes sus enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido en esta hora, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Es un gusto, un privilegio. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga, que los guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La revolución, alabanza, denle la bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Pedro Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo. ¡Alguien tiene Con las mejores voces profesionales. Audios Miranda. Superior calidad auditiva. Escúchanos online. Radio Jubilo. Aliento. Para todo el planeta. Transmitiendo para todo el mundo. Tus oídos respiran vida. Radio Jubilo. Dándole vida a tu vida. Con una programación enalteciendo el nombre de Dios. Música. cuida de mí. Prédicas. Que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre. Y mucho más para alabar a Dios. Radio Jubilo. La voz de la esperanza. En tu casa, en la oficina, en tu auto, con música. Perdóname y me rindo a ti. Mensajes. Es malo que el hombre traiga un traje hermoso de $500, elegante, y que vista bien presentable, bien hermoso. No, no es malo, pero si ese traje lo hace que ande despojado como un pavo real que no cabe en las puertas de la iglesia, entonces sí es malo.